Para muchas familias, el domingo es el día más hermoso de la semana. Es el día de reunirse, de comer juntos, de reír y de compartir. Pero si eres madre de un niño en el espectro autista, sabes perfectamente que un simple almuerzo familiar puede convertirse en tu peor pesadilla. Sabes lo que es sentir un nudo en el estómago desde la noche anterior, rezando para que nadie juzgue a tu hijo, rezando para que todo salga bien. Esta es la historia de una de esas tardes. Una tarde que empezó con un dolor insoportable, pero que terminó con la lección más grande que una familia pudo recibir. Imagínate la escena. Era el cumpleaños del abuelo, y la casa de doña Carmen, la suegra, estaba repleta de gente. Había tíos, primos, sobrinos y vecinos. Para una persona normal, era una fiesta alegre. Pero intenta entrar a esa casa usando los sentidos de Mateo, un niño de apenas 6 años con autismo. Apenas cruzaron la puerta, el infierno sensorial de Mateo comenzó. El ambiente era un caos absoluto. El olor fuerte al ajo frito y a la carne asada chocaba con el perfume dulce y barato de las tías que querían abrazarlo a la fuerza. El tío mayor hablaba a los gritos, soltando carcajadas que retumbaban en las paredes. El televisor estaba encendido a todo volumen con el partido de fútbol en la sala, y de fondo, en la cocina, la radio tocaba música a todo dar. El choque de los cubiertos contra los platos de cerámica sonaba como cuchillos afilados. Para ti y para mí, es solo ruido de fiesta. Para el cerebro de Mateo, era como estar parado en medio de la pista de aterrizaje de un aeropuerto con 10 aviones despegando al mismo tiempo, sin ninguna protección en los oídos. Era dolor físico. Un bombardeo de información que su pequeña mente no podía procesar. Su madre lo notó de inmediato. Vio cómo Mateo empezaba a pestañear rápido. Vio cómo sus manitas comenzaban a agitarse frente a su pecho, ese aleteo nervioso que era su forma de decir, «Mamá, me duele, sácame de aquí». Ella intentó llevarlo al patio, a un lugar más tranquilo. Pero en ese momento, la abuela Carmen la detuvo agarrándola del brazo. «Déjalo aquí en la sala con los demás», le dijo la suegra con tono de orden. «Tiene que acostumbrarse al ruido. Ustedes lo tienen demasiado protegido, por eso el niño es así de raro». La madre tragó saliva. Quiso evitar una pelea frente a todos y cometió el error que muchas cometemos por presión social, cedió. Dejó a Mateo en el sofá. Pasaron solo 10 minutos. El límite de Mateo llegó. Su sistema nervioso colapsó por completo. No fue un berrinche. No fue una rabieta de niño malcriado. Fue una explosión de pura agonía. Mateo soltó un grito desgarrador, un llanto lleno de pánico. Se tiró al piso, gateó desesperado buscando refugio y se escondió debajo de la enorme mesa de madera del comedor. Allí, en la oscuridad, se hizo una bolita, apretó sus manos contra sus oídos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y empezó a balancearse de adelante hacia atrás, llorando sin consuelo. De repente, la música pareció apagarse. Las risas se cortaron de golpe. El silencio en la casa fue sepulcral, interrumpido únicamente por los gritos de angustia del pequeño debajo de la mesa. Y entonces, comenzaron las miradas. Oh, esas miradas venenosas de la propia familia. Esas miradas que te escanean de arriba a abajo, llenas de lástima fingida y de juicio real. Los tíos se miraban entre ellos levantando las cejas. Las primas susurraban al oído tapándose la boca. La madre de Mateo sintió que la cara le ardía de la vergüenza, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos al ver el sufrimiento de su pequeño. Rápidamente, ella se tiró al suelo, se metió debajo de la mesa sin importarle ensuciarse el vestido de domingo, e intentó abrazarlo para contenerlo, susurrándole palabras de amor para calmar su sistema nervioso. Fue en ese preciso instante cuando doña Carmen se levantó de la cabecera de la mesa. Caminó a paso lento, se paró justo frente a ellos y miró hacia abajo, con una expresión de absoluto desprecio. La madre de Mateo la miró desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, esperando quizás un poco de compasión, tal vez un vaso de agua o una palabra de apoyo. Pero lo que salió de la boca de la abuela fue una espada directa al corazón. «¡Qué vergüenza, por Dios!», dijo la suegra, hablando lo suficientemente fuerte para que toda la casa la escuchara. «Esto no es ninguna enfermedad. Esto es falta de una buena bofetada a tiempo. En mi época los niños no hacían estos espectáculos para llamar la atención». La madre sintió que le faltaba el aire,
pero la suegra no había terminado. «Lo has arruinado con tantos mimos», continuó doña Carmen, apuntándola con el dedo arrugado. «Tú tienes la culpa de que este niño sea un retrasado. Es una normal que no sabe comportarse en familia. Arruinaste el cumpleaños de mi marido». La palabra retrasado resonó por toda la sala. Nadie la defendió. Ningún tío se levantó a decir basta. El propio esposo de la mujer, el padre de Mateo, se quedó callado, mirando al piso por miedo a enfrentar a su propia madre. Ella estaba completamente sola. Sola contra su propia familia. El dolor que sintió en ese momento fue 100 veces peor que cualquier golpe. Quería gritar, quería maldecir, quería romper todo a su alrededor y exigir respeto. Quería decirle a esa mujer ignorante que su hijo era un milagro, no un estorbo. Pero miró a Mateo. El niño seguía llorando, temblando de miedo entre sus brazos. Si ella empezaba a gritar y a pelear, el ruido solo empeoraría la crisis de su hijo. Su instinto de madre le dijo que el bienestar de su pequeño era más importante que su propio orgullo. Así que, con el alma destrozada y tragándose el nudo gigante que tenía en la garganta, la madre guardó un silencio doloroso. Tomó a Mateo en brazos, que pesaba como si fuera de plomo por la tensión, se levantó sin mirar a la cara a nadie y caminó con la cabeza baja hacia el único lugar seguro que encontró, la habitación de huéspedes. Al fondo del pasillo. Cerró la puerta tras de sí, apagó la luz y se sentó en el suelo oscuro, abrazando a su hijo. Mientras las lágrimas por fin rodaban por sus mejillas en silencio, allá afuera, en la sala, la familia seguía comiendo y hablando mal de ella, como si nada hubiera pasado. Doña Carmen se sentó de nuevo en su silla, orgullosa, sintiéndose la dueña de la verdad y de la moral de la familia. Pero la vida, en su infinita sabiduría, estaba a punto de darle a esa abuela arrogante la cachetada más grande y dolorosa de toda su existencia. Y el encargado de dársela no iba a ser otro que ese mismo niño al que acababa de llamar retrasado. Adentro de la habitación oscura, el mundo era completamente diferente. Lejos de las miradas venenosas y de los juicios de la familia, la madre de Mateo sabía exactamente lo que tenía que hacer. No le gritó. No le exigió que se calmara. No cometió el error de decirle mírame a los ojos y cálmate. Ella simplemente aplicó la técnica del silencio, que es el escudo de amor más poderoso para un cerebro que sufre de sobrecarga sensorial. Se sentó en el piso frío, recargó su espalda contra la pared y acomodó a su pequeño en su pecho. Lo abrazó con firmeza, pero sin lastimarlo, aplicando esa presión profunda que ayuda a estabilizar el sistema nervioso autista. Cerró los ojos y empezó a respirar de forma muy lenta y profunda. Inhalaba paz y exhalaba todo el dolor. Ella sabía que el corazón de su hijo, que latía a 1000 por hora como el de un pajarito aterrorizado, poco a poco iba a empezar a copiar el ritmo tranquilo de su propia respiración. Y así fue. El silencio y el amor incondicional hicieron su magia. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, la fiesta continuaba. Doña Carmen, sintiéndose la gran matriarca invencible que había puesto orden en su casa echando al niño molesto, decidió que era el momento perfecto para presumir su tesoro más grande. Caminó hacia una vitrina vieja de cristal y sacó de allí una pequeña caja de madera muy fina. Adentro descansaba un objeto antiguo, valioso y lleno de historia, el reloj de bolsillo de oro de su difunto esposo. El abuelo Antonio, que en paz descanse. Ese reloj era la joya de la familia, pero para Carmen era muchísimo más que un simple objeto caro. Era el recuerdo vivo del amor de su vida. Ella siempre decía, con los ojos llorosos, que el sonido del tic-tac de ese reloj viejo le recordaba exactamente a los latidos del corazón de su marido. Carmen caminó de regreso al centro de la sala, inflando el pecho de orgullo, para mostrarle el reloj de oro a un tío lejano que venía de visita. Todos hicieron silencio para mirar la joya. Pero a veces, cuando la vida quiere darte una lección de humildad, te golpea justo donde más te duele. Quizás fue la arrogancia, quizás sus manos arrugadas le fallaron, o tal vez simplemente fue el destino actuando. Cuando doña Carmen intentó abrir la tapita de oro para mostrar los números romanos, el reloj se resbaló de sus dedos torpes. El tiempo pareció detenerse por completo en la sala. El reloj cayó al piso duro. El sonido del metal chocando contra la cerámica fue seco, fuerte y terrible. Crack. Pero el reloj no solo se golpeó. Se abrió por completo. El cristal se hizo polvo.
Y lo peor, lo más trágico de todo, el delicado mecanismo interno estalló. Decenas de piececitas minúsculas, engranajes más pequeños que una uña, resortes finitos como cabellos de oro y tornillos casi invisibles salieron volando, esparciéndose por toda la alfombra y el suelo de la sala. Doña Carmen soltó un grito de puro terror. Cayó de rodillas al suelo, exactamente en el mismo lugar donde minutos antes Mateo había estado llorando humillado por ella. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba juntar las piececitas, pero era totalmente inútil. No, 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 por favor no. El reloj de mi Antonio, gritaba la abuela con la voz rota, mientras lágrimas gruesas le manchaban la cara. El corazón de mi marido. Lo he destruido. La casa entera entró en un pánico absoluto. Los tíos se tiraron al piso para intentar ayudar a buscar las piezas. Uno de los cuñados, que se creía muy inteligente, tomó los engranajes e intentó encajarlos a la fuerza dentro de la carcasa de oro, pero casi dobla una pieza vital. Era una maquinaria suiza de hace más de 80 años. Era un rompecabezas imposible. Nadie allí adentro tenía la más mínima idea de cómo funcionaba algo tan complejo. Estaba arruinado para siempre. El orgullo y la prepotencia de doña Carmen desaparecieron en un segundo. La mujer fuerte, mala y cruel que había humillado a su nuera frente a todos, ahora era solamente una anciana frágil, llorando desconsolada en el piso, rodeada de pedacitos de metal que no podía reparar. Su fiesta perfecta se había convertido en un velorio lleno de tristeza. Justo en ese momento de desesperación absoluta, cuando los tíos ya se daban por vencidos y la abuela lloraba abrazando la caja vacía, se escuchó un pequeño ruido. El sonido de la manija de la puerta del fondo girando. La puerta de la habitación se abrió lentamente. La crisis de Mateo había pasado por completo. Gracias a su madre, su sistema nervioso se había reiniciado. Ya no había lágrimas en su carita. Sus ojos estaban tranquilos, respiraba en paz. Mateo salió caminando muy despacito, tomado de la mano de su mamá. Al llegar a la sala, la madre se quedó paralizada. Ella esperaba encontrar las mismas miradas de burla de antes, pero en lugar de eso, encontró a toda la familia en un silencio de muerte y a su suegra llorando de rodillas. Pero Mateo no miró a las personas. Su mente neurodivergente, su cerebro increíble, único y maravilloso, no le prestó atención a las lágrimas ni al drama aburrido de los adultos. Sus ojitos curiosos fueron atraídos de inmediato por otra cosa. Se soltó suavemente de la mano de su mamá y caminó en silencio hacia la mesa de centro, donde el cuñado torpe había amontonado inútilmente las decenas de engranajes dorados, los diminutos resortes y el cuerpo roto del reloj de oro. Nadie se imaginaba lo que ese pequeño retrasado estaba a punto de hacer. Estamos en el capítulo 3 y el final, el silencio del genial y la redención. Cuando Mateo se acercó a la mesa de centro, el tío mayor, ese mismo que reía a carcajadas minutos antes, intentó detenerlo. «Oye, niño, no toques eso. Y vas a perder las piezas, ya hiciste suficiente desastre por hoy», le gritó el tío, levantando la mano como para espantarlo. Pero antes de que pudiera rozar al niño, la madre de Mateo se interpuso como una verdadera leona. Se paró frente al tío, lo miró fijamente a los ojos con una fuerza que nunca antes había sentido, y con una voz baja pero firme y peligrosa, le advirtió. «No te atrevas a levantarle la voz a mi hijo. No lo toques». El tío dio un paso atrás, asustado por la mirada de esa madre dispuesta a todo. Y mientras los adultos se quedaban congelados por la tensión, Mateo simplemente ignoró todo el ruido. Su mente estaba en otro universo. Se sentó en el suelo, cruzó sus piernitas y acercó su rostro a la mesa. Para cualquier adulto normal en esa sala, ese montón de piezas doradas era basura, un reloj destruido que solo un relojero profesional con lupa podría arreglar. Pero el cerebro de Mateo no funciona como el nuestro. Ahí fue cuando apareció ese superpoder increíble que tienen muchos niños en el espectro autista, el hiperfoco. Cuando Mateo miró esas diminutas piezas, su cerebro no vio un caos. Vio un patrón perfecto. Vio un rompecabezas lógico. Su mente brillante, esa misma mente que la abuela había llamado retrasada, escaneó cada engranaje, cada diente de metal, cada pequeño tornillo, y comprendió de forma natural cómo debían encajar. El silencio en la sala volvió, pero esta vez no era un silencio de burla. Era un silencio de total asombro.
Con sus deditos pequeños, Mateo empezó a mover las piezas. No dudaba. No se equivocaba. Parecía que tenía las instrucciones impresas en el cerebro. Tomó el resorte más fino, ese que el cuñado casi rompe, y lo deslizó con la suavidad de un cirujano dentro de la carcasa de oro. Luego, tomó el engranaje principal, después el secundario. Sus manos se movían rápido, con una precisión absoluta, bloqueando por completo al mundo exterior. Doña Carmen, todavía de rodillas en el piso con la cara manchada de maquillaje y lágrimas, dejó de llorar. Se quedó con la boca abierta, viendo cómo su nieto, el niño al que ella quería esconder, estaba haciendo lo imposible. Los tíos se acercaron lentamente, aguantando la respiración, sin poder creer lo que sus ojos veían. Pasaron 3, tal vez 4 minutos. Para la familia, pareció una eternidad. Finalmente, Mateo tomó la tapa trasera del reloj de oro. La colocó con mucho cuidado sobre el mecanismo y apretó con sus 2 pulgares. Clic. El sonido del metal cerrando perfectamente hizo eco en la sala. Mateo levantó el reloj, le dio un par de vueltas a la pequeña tuerca de arriba para darle cuerda, y se lo llevó a su propio oído, cerrando los ojitos por un segundo para escuchar. Una pequeña y pura sonrisa se dibujó en los labios del niño. El milagro había ocurrido. En medio de un silencio absoluto, todos en la sala pudieron escucharlo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El reloj de oro estaba funcionando a la perfección. La maquinaria suiza latía de nuevo, gracias a las manos del niño que todos habían despreciado. Mateo se levantó despacito. Caminó hacia donde estaba su abuela arrodillada. Fiel a su naturaleza autista, no la miró directamente a los ojos, porque no lo necesitaba. Miró las manos arrugadas y temblorosas de la anciana, y con mucha delicadeza, le entregó el reloj de oro. Doña Carmen lo tomó como si fuera el objeto más sagrado del mundo. Sintió el tic-tac vibrando en sus palmas. Y entonces, Mateo, con esa voz dulce, inocente y completamente libre de maldad, dijo la frase que rompería el corazón de toda la familia para siempre. No llores, abuela. El corazón del abuelo ya volvió a latir. El impacto de esas palabras fue devastador. Fue la bofetada de guante blanco más dolorosa y hermosa del mundo. Ese niño no sentía rencor. No quería vengarse. No le importaba que lo hubieran humillado y llamado anormal. Su corazón era tan inmensamente puro, que solo quería ver a su abuela feliz. Solo quería quitarle el dolor. El muro de orgullo de Doña Carmen se derrumbó en 1000 pedazos. El remordimiento la atravesó como un rayo. Lloró, pero esta vez con un llanto desgarrador, lleno de vergüenza y arrepentimiento. Se dio cuenta de lo cruel, ignorante y mala que había sido con un ángel que solo tenía amor para dar. Soltando el reloj con una mano, la abuela abrazó a Mateo por la cintura y hundió la cara en el pechito del niño, pidiendo perdón a gritos, ahogada en lágrimas. Perdóname, mi niño. Perdóname, por favor, perdóname, sollozaba la anciana, temblando. Soy una mujer tonta y ciega. Tú eres un milagro, tú eres perfecto. Luego, Doña Carmen levantó la mirada hacia su nuera, la madre a la que tanto había humillado. Con las manos juntas, como quien le reza a un santo, le suplicó. Perdóname, hija. Perdóname por ser tan mala. Me equivoqué. Tienes al niño más brillante y hermoso del mundo. Te juro que jamás en la vida volveré a dudar de él, ni dejaré que nadie en esta casa le falte el respeto. Los tíos, esos mismos que antes se burlaban, ahora se secaban las lágrimas en silencio, avergonzados de su propia ignorancia. El padre de Mateo corrió a abrazar a su esposa, llorando también y pidiéndole perdón por no haberla defendido. La madre de Mateo no dijo nada malo. No se burló ni pisoteó a su suegra. Simplemente levantó la cabeza, con una dignidad inquebrantable, tomó la mano de su esposo y acarició la cabeza de su hijo. Había ganado la batalla más importante de todas. Su hijo, simplemente siendo el mismo, había educado a toda la familia. A ti, mamá, que me estás escuchando. Sé que has llorado a escondidas cuando tu propia familia no te entiende. Sé cuánto duele el rechazo de los abuelos o los tíos. Pero quiero que te grabes esta historia en el alma. Tu hijo no está roto. No está arruinado. No le falta ninguna bofetada a tiempo.
Su cerebro es una maravilla de la naturaleza que el mundo común todavía no entiende. Sigue protegiéndolo, sigue siendo su escudo y su paz en medio del caos. Porque te prometo que llegará el día en que la luz de tu hijo brillará tan fuerte, que dejará completamente ciegos a todos los que alguna vez dudaron de él. Si esta historia te hizo llorar y sentir orgullo de tu hijo, guárdala para verla en esos días difíciles. Déjame un corazón azul en los comentarios y suscríbete a Mentes Únicas. Únete a nuestra tribu de Madres Leonas. Y nunca, nunca dejes de creer en ese milagro que tienes en casa. Nos vemos en la próxima historia.